es el más reciente. Bueno, es el más reciente que tenemos, ¿no? Este no ha tenido errores. El que tiene error es el otro. Sí, pero ese tuvo errores de radio, pero ya fueron reparados ya. Sí, tómale una foto de cómo se está guardando porque también al inicio es la ubicación de cada componente. Es el GS14. El 14. Pero el 15 estará en campo ahorita, ¿no? Sí, está en campo, está batallando. Porque luego para guardar estas piezas, después se encargaba Jesús, pues en mi grupo. Disculpe, ¿cuál es su nombre, ingeniero? Marta. Ingeniera Marta, ok. La nivelación pueden apoyarse del topógrafo en campo. Ah, claro. Esto se puede, como siempre van a estar acompañando. Sí, de le esta van a parte decir que topografía. va, sí. Entonces al tigre puedes mandarle y que lo Solo nivele. nosotros pedimos. Que lo nivele. Claro, entonces solamente se van a encargar del montaje. Ah, mira. El mecánico. Teodolito. Teodolito, sí también usa el teodolito mecánico, ¿no? Entonces, tiene que tener un buen ojo para agarrar bien los hilos. Y luego teníamos que hacer ahí con nuestra mira, ahí caminando toda la velocidad. Estaba ahí, a veces estoy apurado, estaciono y amablemente lo están. Cualquier consulta. Te voy a filmar, estás filmando y de ahí nos pasas, ¿no? Sí, sí, sí. De no ver nadie. Sí, macho, base nivelante. Cualquier consulta es importante que se aprendan los nombres para decirme, ¿sabes qué? Está fallando esto, está fallando el otro, y ahí me llaman, ¿no? Ya. Entonces se engancha, la parte de acá tiene una rosquita, ¿no? Para enganchar, es ajustar esto. Base nivelante, ¿no? Sí, base nivelante, tribache. Ya. Mire cómo está ¿Cómo la lo hiciste? Mira. Te va a hacer todo esto. Pollo. No está centrado. Solamente vamos a dedicarnos al montaje y a la configuración. Esta parte de la nivelación se va a caer el topógrafo, ¿no? Esa parte lo editas, ¿no? Esa parte lo hace editar. Bueno, en sí, cuando le decimos antena, de repente le pasemos con un encargado de la empresa que nos ha proveído esto. A esto le llamamos antena. Antena. Esto le llamamos antena. Base y rover. Tenemos dos pruebas, base y rover. Ya La esto- base se distingue por la B. Es la B. Ya. Esa es la base. No hay manera de confundirse. Y el rover, bueno, acá estaba la R, ¿no? Pero ya viendo la base, no ya entienden, ¿no? Claro. Base y rover son dos juegos que ustedes tienen, esos nombres tienen que aparecer bien claro. Base y rover. La estar en el punto geodésico, hito topográfico o el punto que la mina les dé. El BM, ¿no? Ese punto, ustedes tienen que solicitar su certificación, la coordenada, su certificación, o en su defecto a veces no tiene certificación, porque son puntos que ellos hacen en mina mismo, con su departamento de topografía, pueden pedir una declaración jurada. Ya los ingenieros, uno ya conoce cómo lo han trabajado hasta el momento. Este paso. Este es el soporte delantero. Acá. A la vista hay tres ranuritas para las tres patitas. Ajá. Entonces, yo recomiendo antes de que coloquen esto acá, enrosquen. Colocamos a la base y lo colocamos también. Listo. Acá tiene un gancho. Esta parte sí van a hacerlo ustedes, porque de repente el topógrafo, como tiene otros modelos, otros equipos, no lo va a poder hacer, ¿no? Tal vez, que es poco probable. Que algunos no conocen, pues. Sí, el modelo, ¿no? No, aparte solo trabajan con estación total, no. Ah, exactamente. Entonces acá hay un ganchito. ¿Ve? Lo ajustan hasta ponerlo horizontal. ¿Sí? Horizontal, acuérdate. Ya. Ahora, siguiente esta batería, una batería externa. No es necesario colocarle batería interna. Esta externa solamente. ¿Cómo lo cargas? Siempre vamos a llegar sin batería. Gracias. ¿Y cuánto tiempo? La carga más o menos unas 2 horas. Se demora en cargar. ¿Y para cuánto tiempo te dura esto? Esta batería te dura todo el día, 8 horas, 10 horas de trabajo. O sea, tú un día puedes trabajar normal, un poco más. 12 Ya. horas puedes llegar a cargar al 100%. Ah, ya todo el día, 100%. entonces, Sí, ya se todas puede- las noches habría que cargarlo. Exactamente. Entonces, cuidadosamente lo anclan acá. Todo con cuidado. Cada conexión que hagan, háganlo con el debido cuidado. Obviamente el topógrafo les va a dejar
conectar el trípode y la base nivelante. Estos dos le va a dejar para que ustedes ya procedan al montaje. Solamente estos dos. Entonces ya con eso ustedes cuidadosamente van a colocar esto acá. Si se dan cuenta, acá tiene una ranuelita, ¿no? para colocar esta batería. Tienen que tener mucho cuidado en la nivelación, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno que sepan esos detalles. Uno nunca sabe qué puede ser después. ¿Y esto se carga así nomás? O sea, porque esto solo está puesto ahí. Sí, un momento, ahorita voy a... Falta la conexión. Ahora tiene que conectar. Este es el elemento. Ah, ya. Conecta. Entonces, Esa es la base, ¿no? todo plenón base. Esto va a estar estacionado sobre su punto conocido. Oye, pero a veces los puntos los ven están en los cerros, ¿no? Sí, en su mayoría. Hay que El, preguntarle el topógrafo va a subir. Aquí. No, pero para eso. Ya, mira. Acá tiene un puntito rojo. Ajá. Pues, el puntito rojo. Y acá también tiene una marca roja. Entonces es cuestión de alinearlo nada más, ¿ves? Una mancha roja y acá un puntito rojo. Entonces solamente es alinearlo y todo perpendicularmente meterlo. Y ya está, suavecito nada más. De igual manera acá. Ahí tiene un pin rojo. Y en la entrada acá tiene un pin rojo también. Por ahí. Igualito acá tiene una mancha roja. ¿Ahí? Ah, ya. Ahí tienes que alinearlo, ya. Alineados. Y suavecito entra. Ya está. Son las mismas entradas para ambos lados. Sí. Allá, acá. ¿Cómo sé que ese va acá y el otro va arriba? Puede ser al revés, ¿no? Ah, sí, al revés. Este es la antena. Sí, he tenido problemas con esto para la hora de sacarlo. Van a tener paciencia si es que lo logran usar. Va conectado en esta parte de acá. En esta zona de acá. ¿Qué es esa antena? Con esto ya capta señal. Solamente lo incrustan y lo empujan acá, ¿no? Ya está. Listo. Y para sacar eso. Esto solamente es jalarlo de acá, perpendicularmente, jala. Lo Jalar jala nada más. Lo jala. Pero A ver, ahorita. hasta arriba. Sí, se mete, ya no sale. Ay, sí, ¿cómo lo sacas? Ya después, ya el desmontaje, ya lo explico. Ya. Es difícil, ¿ah? Oye, si le das a alguien entonces Sí, pues. que tiene las manos más toscas, Sí, pues, se va a pero hacer. con mucho cuidado, ¿no? Eventualmente, una ocasión Jesús me lo trajo ya todo, no lo voy a poder sacar todo. Todo. ¿Todo entero? En su mochila lo trajo, pero No, ya no lo sacamos. sí, un poquito sacado. Duro, Sí. duro. Bien. Sencillas. O sea, mira, esto gira. Eso, no es necesario que alinearlo a un punto como esta centrada acá. No hay problema. Simple. Pueden usar cualquier soporte, cualquier base de antena, cualquier. Pueden usar. Hay dos. Hay dos. ya. Cualquiera, pueden usar cualquiera. No importa. Porque la otra también tiene antena, ¿no? Sí, la otra también va a tener antena. Ya, eso es todo. Sencillo, básico. Esto es en el B. Sí, le tomo una foto, ¿ya? Ah, le tomamos la foto. Claro, tiene que haber una evidencia, ¿no? No, claro, No es sí, recomendable, en ¿no? campo es- Toda esta Dale. antena que sí va a salir, porque no lo voy a tener en mochila. Y el winchar. Acá hay una abertura para colocar la winchar. En caso de llegan a medir. ¿Eso para qué es? Para medir la altura del equipo. Si hay un dato, en la configuración te va a pedir altura del equipo. Y esa altura van a colocar mediante esta winchita. Lo único que hacen es colocarlo, A jalarla hasta el suelo. jalarla hasta el punto Ah, ya hasta el punto. y lo miden. Acá. Exacto, hay una rayita blanca acá de fondo. Acá está, de este lado está. Tienes que dártelo, acá, ¿ves? Ah, la rayita blanca. Sí. Sería 90. ¿Recuerdas el triple? Un montón de cables. Es Tienes que jalar. más tranca es el triple, Tiene ¿no? sus ventajas ciertos equipos, pero es más fácil. Eso es más fácil, ya. Sencillo, sencillo. Ya. Ahora. Solamente es este. Sí. Pero pues no sé si La eso nos antena van a que dar a sale. nosotros. Ya. Ya. Listo. Ya, entonces ahí, en ese punto, ¿qué tomamos? Te lo voy a explicar. Tiene que configurar su equipo, enlazar este equipito a este punto. Ese procedimiento lo voy a explicar ahorita. Ya. Esa es la base y esta se me olvidó hacer el rover. El rover es esta antena con este jalón. Con esto vamos a ir a Medir los la puntos. presa. A la presa o todos los componentes que. Claro.
que van a... ¿Y esto se queda ahí? Eso se queda ahí. Uy, Esto se ¿solito? Yo a veces... se quedan cuidando, alguien se queda cuidando. Yo lo dejo con un personal, con una radio. A veces me gana la tormenta porque tormentas no pueden, bueno, es electrónico, es un equipo, no puede No estar, puede puesto- estar ahí, claro. como un pararrayos esto, entonces no puede, por eso un personal siempre tiene que quedarse acá a cuidar. Ya. O lluvia, cuando esté muy fuerte la lluvia, tiene que desmontarlo, tiene que dejarle con la maleta el lugar. O sea, esto tiene que estar ahí hasta que se termine toda la medición. Sí, exacto. A ver, O sea, que la medición tiene que ser en un día o 2 días. No necesariamente, O es sea, que 2 veces depende. tenemos que instalar esto. Es que mira, te puede servir ya y lo instalaste acá para el depósito de relaves. 1,80 m, o sea, está pichanguita esto, amigo. O sea, acá está ya, mira, ¿ves? ¿Ven una marca acá? Sí. Ya. Este es 1,80 m. ¿Y cómo lo ajustan? Acá tiene unos pines. Tiene que más o menos, ¿ves? ¿Ves ese pin? Ya está. Y esa altura es 1,80 m, o sea, no hay no hay manera de equivocarse, ¿no? Por favor, ingeniero. También puede llegar a 2.10, ¿no? 2,10. Pero yo lo recomiendo, ya lo hemos medido esto, ¿no? Ya, ¿cómo lo regreso? ¿Lo aplasto? Presiona de ambos lados, acá te metiendo un pin. De Ah, ambos ya, lados, ya. si presionas y solito va a bajar. Hasta que se mete esos pines. Le falta fuerza. Tiene que bajar. Ah, acá estoy presionando bien. Ya está. Ajá, ¿ves? Ahora voy a bajar. Ajá. Acá debe haber otro, ¿no? ¿O no? No hay. La única marca que Es de me parece 1,80. que es 1,80. Ah, la única marca es de 1,80. Primera marca que Aquí está. Y giro acá y ya está. Tiene que salir el pin. ¿Salió? Ahí está. Ahí está. Ah, ya está seguro. Ajá. Ya. Ya, ahora esto, igualito de la misma manera que hemos colocado ya. Vamos a colocar esta punta. Se enrosca. Y se empotra en esto. Pero, no, A ver. para acá. Este es, ¿no? Ajá. Acá. Pero acá también tiene su punto, Ve, ¿o no? ve esta línea. Va acá. Ay, ay, ay. Ah, En el ok. otro no tiene porque se ha No volado tiene, eso. ¿no? Sí. Ah, ya. Y este es el que no quiere salir de aquí. No, este está fácil de salir. Ya Así, está. nada más. Sonó eso y Sí. suficiente. Ya está. El otro es diferente. Es lo mismo, sino que está un poco. Mucho ajuste y un poco Ah, ya. difícil. Entonces es difícil para sacar. Sí. Esto. Ya, pero esta antena puede ir allá también. No. ¿Cómo te das cuenta que es esta? Porque acá bueno, acá yo no se nota bien, pero este tiene una Ya, R de esta Robert. está bien. Es la única. Ya, pero No, la no, antena. la antena. Ah, ya, perdón. Esto es Puede ir cualquiera, allá. cualquiera. Ah, ya, ok. No hay problema. No hay problema. Eso es todo. Es sencillo. Ya, ahora, ¿y cómo leemos? Ah, bueno, vamos a Ahora ver. sí, ahora vamos a ver. Esto le llamamos colectora, otros le dicen controlador. Como Eso se lo llama. llevas en la mano. Exacto. Ya. Voy a... Y dime, ¿esto tenemos que nosotros llevarlo o le damos al... Es que tenemos Al que estar, ayudante. puede ser un ayudante, pero tenemos que estar al costado para leer ahí, pues, en esto. Ah, ok. Esto sí, tenemos que nosotros. Claro, Sí. pero es junto con esto va. Lógicamente, si van a usar los equipos, tienen que estar con esto ustedes. Claro. Este sí. Claro, ya, eso este. sí. ¿Ves que estamos juntos, pues? Esto, bueno, hay un gancho para colocarlo acá. Ah, O si, ya. si les acompaña un personal de vida, pueden decirle que Claro. él lo agarre y Lo- ustedes simplemente Nosotros pueden. agarramos esto de acá. Claro. Sí, esto puede estar a 10 metros de distancia. 10 metros, 10 metros. Sí, si está muy lejos no le va a captar. Ya, yo pensaba que podía estar más lejos. Tomar el café, ya mira ya. No, así como que la estación total, pues tú pones tu prisma y lees acá. Sí, no. ¿No? ¿Así ves? Ah, ya. No tenemos que estar así juntos. Ah, ok, ok. La batería es distinta a las demás. Es más grande. Es mucho más. Es distinto a las que van en el rover. ¿Se dan cuenta? Ah, ok. Ya. La batería es una completa, sí, ese también. Sí, es Ahí también. podemos- ¿Tómale foto o después? La única además que va a entrar ahí, no le va a entrar la otra. No le van a entrar las otras. Es verdad. Nada de otro mundo, no hay nada de otro mundo. ¿Cómo lo cierran este? Y esto tienen a veces dos pines acá, lo meten a este lado. Es que ustedes los hombres pues son de armar y desarmar cosas desde chiquitos. Para eso nacieron.
No, mentira. Ya, esto ajusta. Con esto lo ajusto. Ah, Ya está sujetado. ¿Ves? Por abajo. Que está suelto, creo. No está bien. Ahora sí. Bien sujetado. Sí. Lo prenden para configurar. Botón de encendido rojito. Suena. 5 segundos. Ya está. Ya prendió. Hay que esperar. Eso sí, este equipo se demora un poquito en prender. ¿Este es el mejor equipo o...? Sí. Es mejor. Y acá lo vamos a prender. La base. El botón igualito, como todo equipo electrónico, televisor, no sé, microondas, Ah, ya el tiene- simbolito, no hay ya manera de debe entender. equivocarse. Sí, nunca presionen este botón. Por eso es que ni su personal, a veces el topógrafo solamente sabe estacionar y no sabe nada de esto, porque he visto ¿Qué es que esto de acá? esto van a cambiar, van a hacer se va a volver rover y esto se va a volver base. Vamos a Ah, hacer- y hay una configuración que se tiene que hacer y vamos a tener problemas. No toquen este botón que está acá, ah, para ya. nada. Ya, entonces prendemos 5 segundos. Ah, ya está. Primero entendido. siempre este. Cualquiera de los Cualquiera de los dos. Cualquiera, no hay problema. Hay que esperar que cargue. Están haciendo una conexión entre los dos. Ajá. Con esto vamos a enlazarnos estos dos. Y este está enlazado como Ya está, o sea, ya. punto acá. Exacto, vamos a ver el punto acá. O sea, esto ya está configurado de tal manera que estos automáticamente se va a enlazar con esto. Una vez que se prende. Sí, una vez que se prende automáticamente se lanza con esto. Y siempre y cuando tú le digas, enlázate con esto. Ahí voy a decirle cómo hacer con esto. Mira, esta es la pantalla principal. ¿Ya? Pantalla principal. ¿Ya? Ahora estoy en modo rover. ¿Qué quiere decir? Que estoy en modo toma de puntos. O sea que ahorita voy a comenzar, me está diciendo ya, empecemos a trabajar. Pero obviamente el rover está apagado. Y estoy en la fase de iniciar la base, ¿no? Yo quiero trabajar con la base, no con el rover. Entonces se preguntará, ¿cómo yo sé que estoy en modo rover o en modo base? Porque ¿qué dice acá? Cambiar a base. Entonces lógicamente estás en modo rover, que no es cambiar a base. Espera un momento. Bluetooth está buscando un dispositivo. ¿Por qué le diste no? Ya, dele no nomás. ¿Qué dice? ¿Que ya te aceptó ya? ¿O siempre va a salir No. el primer aviso? Depende. Por ejemplo, el último trabajo que han hecho, lo han apagado sin ponerlo en modo base. Por ejemplo, han trabajado en modo rover y lo han apagado de inmediato. Por ejemplo, yo cuando la apago, pongo en modo base y la apago para que de frente, ni bien prenda, ya se conecte con esto. Ya no tengo que volver a base. Comprendido, Listo. comprendido. Ya está conectado ya. Hizo match. Mira, por ejemplo, acá tienes... ¿Cómo te das cuenta que está azulito y acá no está azulito? Sí, Bluetooth está activado. Ambos se han conectado. Ya. Mira, estacionamiento, tienes tres opciones. Estacionamiento de base, configuración, cambiar a equipo móvil. Cambiar a equipo móvil quiere decir que ya estás listo para tomar los puntos. Entonces yo quiero configuración de mi base, pues, estacionamiento de base. Hay tres opciones. Punto conocido, última estación, en cualquier punto. Punto conocido, ¿no? Oye, estamos asumiendo que este es el punto geodésico que la mina da. A manera de ejemplo, voy a anotar unas coordenadas relativas, ¿no?, de este punto. Ya. ¿Cómo tomo esas coordenadas? Estas son coordenadas con cierto error, ¿no? No están corregidas por un... Claro, exacto, un GPS sin corrección de una base. Son a manera de ejemplo, este paso sáltenlo, porque obviamente estas coordenadas ustedes lo van a tener de la mina. Yo lo estoy colocando para que no... Por ejemplo, mira, si es que ustedes ponen las coordenadas, por ejemplo, de este punto, lo colocan con un error de más de 30, 50 metros, no le va a poder, no les va a correr, no le va a dejar estacionarse, le va a decir mucho error. Por eso no lo coloco arbitrariamente en cualquier punto, más o menos uno que no tenga mucho error. Ya, las coordenadas siempre tienen que darnos el WGS84. Sí. WGS84. ¿Qué otras minas? Nosotros no podemos convertirlo, ¿sí? Ellos nos tienen que dar ya convertido. Yo creo que preferible es que ellos lo conviertan. Claro. Porque a la hora de transformar hay muchos métodos, ¿no? Es preferible con lo que ellos están manejando.
Ya, voy a tomar una foto. Hacemos foto a las coordenadas. Sí, o sea, Para que lo inserte de nuevo. Sí, sí, o sea, no... Para que lo inserte como si nosotros... Como En si el fueran las Como, coordenadas como de la si fueran misma. las coordenadas en la Por mesa. favor, me dictas. Ya. A ver, ¿dónde dice también las coordenadas? Hay un golpe en cualquier parte nada más. Sí, o retroceden con esto. Ah, O sea, este paso que he hecho, omítenlo, ¿no? Porque Ah, no, ustedes van a claro. tener ese dato. O sea, presionar ahí, ahí. O sea, si ustedes van a campo y quieren saber las coordenadas así sin corregidas, pueden poner acá y saben. Pues obviamente esto tiene error. Esto tiene Claro. error. Ya, sobre estación base, a ver de nuevo. Pero que no entiendo por qué tiene error si esto es una estación. No. Diferencial, No, sí tiene error. Sí tiene, hay un error ahí. Ah, ya, en cambio la mina cuando hizo el trabajo Sí. de colocar ese punto usó otro equipo. Para corregir un Mejor. punto, para hacerlo bien preciso, el equipo tiene que estar estacionado por lo menos unos 3, 4 horas, depende a qué distancia esté de la base del IGN. El IGN es un... Claro, es tiene un varios. Sí, Claro, en todo claro, ahí. entonces... Y ahí hoy- traen ese punto. claro, nosotros estamos haciendo RTK a tiempo real, lo que quiere decir que nosotros vamos a usar coordenadas que ya están corregidas. Ok. Eso hacemos nosotros. Ya, Ya, entonces ahí ingresamos. a estacionamiento de la base. Entran sobre un punto conocido, está bien. Vamos un momento. Ya, ¿recuerda que dije la altura de la antena? 1,80. ¿Cuánto era? Ah, no, el de aquí era 90 y tanto. 98. 98.5. Exacto, así, preciso. Ya. 0.985. Sí, 0.985. Esto de... Mira, por ave motivos me ha pasado que se ha desconfigurado eso, o el personal que ha usado antes lo ha desconfigurado, pero acuérdense de este nombre. GS14 trípode. Hay varias opciones acá. Tiene varias opciones. Pero Y el trípode que sí, trípode. Si hay una altura desde esta referencia acá, hay una longitud que ya está considerada, ¿no? Por eso no se olvide. Es una constante prácticamente. Exactamente, es una constante. Y tienen que estar grabados este título ahí. Entonces, siguiente. Y ese 0.36 queda ahí nomás. Eso queda ahí, eso queda ahí. Para seleccionar el punto de estación base, voy a colocar las coordenadas del punto de estación base. Acá en el trabajo anterior ya hubo un punto ya. Te está diciendo, ¿quieres colocar este punto? Pero no, yo quiero un punto nuevo. Te desglosas acá. Y hay varios puntos que ya han trabajado, mira. En esta colectora ya han trabajado varios puntos. Nuevo. Nuevo. Y acá coloco. Le pones un nombre. Vamos a borrar. No sé, el código que les dé la mina, ¿no? En su punto, no sé, pues punto geodésico 1, por decir. Ya. Díctame y colocan acá las coordenadas. X es el primero, ¿no? Ajá. Ya. 281, 181, 653, 653, punto 9285. 9285. El norte, oye, 866, 866, 135, 135, 6, 6, punto 5988. 59, 88. La cota, 166, 66, punto 7684. 26, 84. Ah, listo. Colocan, pican afuera, le dan enter y guardar. Guardar. Ya han creado el punto PG1. PG1 han creado. ¿Quieres tomarlo? Sí, pones OK. Listo. Siguiente. Ya. Ahora te dicen levantar. ¿Qué quieres hacer? ¿Levantar o quisiste la base? ¿Qué quieres hacer? Ya vamos a levantar, ¿no? Ahora vas a ir a... Vamos a aprender rover. Ya, Entonces, ese estoy- mensaje es para ya. Ahí lo dejas Sí, nomás. sí. No Ya, haces no, vídeos pero- aquí ya más. Todo este procedimiento ya es para la configuración. Ya. ¿Queda claro? Sí. Es sencillo. Sí. Con seguridad todavía he visto. Igual no lo voy a estacionar. Ahora lo que no hemos creado es un trabajo. Vamos a crear un trabajo. Pero queda claro esto. O sea, hasta ahí vamos a llegar siempre. ¿Qué dice? Sí, Configuración sí, de ya. estación base completada. Sí, el siguiente paso ya es para Leer. para tomar los puntos. Sí, exactamente. Pero esto de acá, esto de 1,80 m lo podemos dejar abajo, ¿no? No ir hasta arriba, ¿o no? Es preferible que lo lleve. Es O preferible. abajo.
Es que siempre va a estar en la cajita. Ah, verdad. Pero no, armarlo. Lo podemos armar abajo. No, ármalo ahí mismo. Yo recomiendo que lo armen ahí, ya. ahí mismo. Luego bajamos con nuestro Ajá. palo. Sí. Ya. Como guerreras van a bajar ahí. Ya, mira, a ver qué tanto han vendido. A ver, Edita. A ver, Tú vas a subir. Tú tienes de todas maneras. Tú vas a subir. Eso sí. ¿Edita va a subir? No, ella está embarazada, no va a poder subir, creo. No, Sí, por eso. no. Trabajo nomás esperando ya para leer. Yo. Ah. Sí tengo que subir. A ver. Agárralo este. Yo voy a apagar y prenderlo como ya. de cero, ¿no? Ok. Sí, porque si no, ya siempre está así con su... Con esto lo vamos